Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, que seguramente muchos han oído mencionar, que ya llevamos, si no estoy mal y Natalia después nos va a corregir, 5 de los 15 años previstos para su cumplimiento, y queríamos hacer como una revisión de qué tanto se estaban adelantando el cumplimiento de esos objetivos, qué cosas o qué factores habían podido afectar para que de pronto no vayan tan bien o esté funcionando, y también mirar cuál ha sido el impacto que esos compromisos ha tenido en distintos tipos de organizaciones y de la sociedad. Entonces, para este tema, estos son nuestros invitados. Para hacer una especie de contexto, yo le voy a pedir el favor a Natalia que nos cuente en una forma resumida esto de los objetivos de desarrollo sostenible, de dónde viene, quién se lo inventó, si es una cosa nueva o es una evolución de algo anterior, como para que entendamos de qué vamos a hablar hoy. Entonces, Natalia, contanos qué es eso. Bueno, Juan, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno estar acá discutiendo estos temas. Pues obviamente es un tema que vemos con mucha frecuencia en las noticias, que es parte de la discusión de muchas de las políticas públicas y del trabajo de muchas organizaciones, pero es importante tener en cuenta que la discusión sobre el desarrollo no es algo que comenzó en el 2015, sino que viene de tiempo atrás. Ha estado siempre centrada, digamos, al rol y a la conexión, no solamente del crecimiento económico, sino también del desarrollo de dimensiones sociales y ambientales que son importantes para garantizar en general el bienestar de la población. La idea finalmente es que todos tengamos las capacidades y las oportunidades que nos permitan desarrollarnos como individuos. Tener eso centrado alrededor de una serie de objetivos tampoco es una estrategia nueva con los objetivos de desarrollo sostenible. Desde los 80 y los 90, distintas organizaciones internacionales comenzaron esta discusión y se habló inicialmente de unos objetivos de desarrollo internacionales, de distintos procesos alrededor de en la que los países, el sistema de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación Económica del Desarrollo podían trabajar y buscar avances en ese sentido. Pero no fue sino hasta el comienzo del nuevo milenio que, digamos, Naciones Unidas se puso un poco más la camiseta, como decimos coloquialmente, y desarrolló esa agenda de los que en aquel entonces se denominaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para tener una hoja de ruta clara respecto al cumplimiento de una serie de metas y el mejoramiento de unos indicadores y unas estrategias para promover el desarrollo. Esos objetivos se debían haber cumplido para el 2015, esa era la meta y el tiempo el marco de tiempo que se había establecido para su implementación, pero pues por muchas razones se decidió y se notó en un comienzo que esas metas no se iban a lograr. Digamos que esas discusiones coincidieron ya hacia mediados de la ahora década pasada de los 2010 con dos eventos o dos frentes de trabajo importantes dentro del sistema de Naciones Unidas. Por un lado, se retoma, digamos, el concepto de desarrollo sostenible como un eje central y la necesidad de trabajar de manera integrada en lo económico, lo social y lo ambiental. Y segundo, los países empiezan a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar después del 2015? ¿Se acaban los objetivos de desarrollo del milenio y qué sigue? Entonces, de ahí surge una propuesta de varios gobiernos, entre ellos el liderazgo claro del gobierno colombiano, de crear un nuevo grupo de objetivos que tenga otras características distintas y que establezca nuevamente una serie de metas, indicadores y otra vez un panorama, una ruta que permita integrar verdaderamente esas distintas dimensiones del desarrollo
y buscar esquemas para el trabajo coordinado, la colaboración, el desarrollo de capacidades entre los países para que verdaderamente se puedan implementar. Los objetivos de desarrollo del milenio eran solamente para los países en desarrollo. Los objetivos de desarrollo sostenible son universales, son para todos los países. Entonces se hizo un trabajo importante de negociación y de definición, que es el que nos llevó a los 17 objetivos que tenemos hoy, que se comenzaron a implementar en el 2015, que incluyen muchísimas dimensiones del concepto de desarrollo y un trabajo mucho más detallado respecto a lo económico, lo social y lo ambiental, de manera que esos tres pilares se integren alrededor de ese concepto de desarrollo sostenible, y pues en ese proceso estamos, en la implementación y en la revisión de qué pasó durante esos primeros 5 años, cómo se ha avanzado. Definitivamente estos objetivos traen una serie de herramientas e instrumentos para apoyar a todos los países en ese logro, y finalmente es un proceso que finalmente reúne esa voluntad política y abre la puerta para que muchos otros actores, no solamente los gobiernos, se vinculen en su implementación y comiencen a trabajar en estas dinámicas y en estas líneas hacia el desarrollo sostenible. Según entonces entiendo, los primeros objetivos, que eran más poquitos, creo que 8, si no estoy mal, y ahora son 17, esos primeros me parece importante destacar que era como una decisión de unos expertos, pero estos segundos, ¿es un consenso o es también expertos los que dijeron cuáles son los 17? No, definitivamente el proceso de negociación de los objetivos fue completamente distinto. Y eso se nota no solamente en el número, sino en muchos de los indicadores y las metas. Pasamos de un proceso que tenía alrededor de, si la memoria no me falla, 40, 50 metas en los objetivos de desarrollo sostenible a 169. Entonces está claro que hay un análisis y una inclusión de muchos otros procesos. Y el ejercicio de negociación de los ODS, como se les conoce por su sigla, fue definitivamente, y es un ejemplo para los que estudiamos como las organizaciones internacionales y los temas de gobernanza, mucho más claro por el esquema de participación. O sea, se trajo y se diseñó un esquema de negociación en la que todos los países estaban involucrados, en la que participaban todos los grupos de interés. Se escuchó al sector privado, se escuchó a los científicos, se escuchó a las organizaciones de género, a los campesinos, a los grupos indígenas, a la juventud, a los niños, tratando de lograr como incluir todas esas perspectivas y todas esas dimensiones sobre qué se entendía por cada una de las 17 líneas de trabajo que se han establecido. Y finalmente sí se muestra, digamos, una mayor claridad respecto a lo que los objetivos buscan y un mayor balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Si uno mira los objetivos de desarrollo del milenio, encuentra que básicamente hay un par de temas, o sea, hay un par de temas asociados a crecimiento económico, pobreza, está la seguridad alimentaria, hay muchos objetivos basados en salud, hay un tema de sostenibilidad ambiental, pero nadie sabía exactamente eso qué significaba, y hay, digamos, un tema de alianzas, mientras que si uno entra y ve estos 17, encuentra que refleja no solamente un mayor detalle de lo económico, lo social y lo ambiental en este caso, que se expande de manera importante en energía, cambio climático, etcétera, sino también en la realidad de necesitar una cantidad de instrumentos también para que los países puedan cumplir esas metas. Se necesita tecnología, se necesitan capacidades, se necesita fortalecimiento estadístico para recoger datos y para hacer monitoreo. Todo ese tema de los medios de implementación y de las alianzas también, de traer al sector privado, a las universidades, a las ONGs, a todos esos grupos de interés que participaron en la negociación, eso definitivamente es distinto, y en ese sentido sí se reconoce, digamos, que la definición fue un proceso de un consenso mucho más amplio y decidido, buscando también que todos estos actores se involucraran en el proceso de implementación. Ahora, entendiendo que son unos objetivos con un espectro más ambicioso y en general es muy ambicioso, eh, ¿podrías detallarnos como, bueno, cómo va la cosa? O sea, ¿en dónde vamos bien? ¿Estamos colgados? Como una especie de evaluación general, de decir, mire, aquí vamos bien y aquí mal. ¿Nos podías señalar como las diferencias de los avances?
Sí, pues obviamente si uno se pone a mirar las cifras y revisa, digamos, el detalle de los informes y de todo el análisis que se hace tanto de Naciones Unidas como desde gobiernos individuales como de otras organizaciones sobre la implementación, pues ahí hay solo una caracterización para los resultados y es el proceso está comenzando, digamos, los resultados son mixtos y hay de todo tipo, tanto positivos como negativos en diferentes frentes. En lo positivo, digamos, se puede resaltar factores como los resultados en términos de disminución de la pobreza, digamos que hay unos números importantes en disminución de la pobreza extrema. Lo que pasa es que si uno entra ya, digamos, a mirar en detalle eso que implica y qué hay detrás, pues también encuentra que esos resultados son tan positivos por lo que se ha hecho en países de población alta como China e India, pero que la pobreza extrema sigue siendo un problema en muchos países del África subsahariana o de América Latina. Entonces hay como un balance, es muy difícil encontrar un objetivo donde podamos decir, bueno, vamos bien en todos esos resultados. Se han logrado resultados importantes en términos de mortalidad infantil, se han logrado resultados importantes en términos de áreas protegidas en materia de biodiversidad, en términos de acceso al agua potable, por ejemplo, pero sigue habiendo retos en términos, por ejemplo, de violencia de género, en términos de acceso al saneamiento, en términos de desigualdad. Entonces, para cada uno de esos resultados vamos a encontrar como un resultado, pero algo más que es necesario mirar. Y obviamente ese balance, digamos, y ese análisis ya de los números y de los resultados nos muestra que todavía falta por hacer y que a pesar de que estos 5 años han resultado en avances importantes, pues obviamente todavía faltan 10 años y estamos en ese punto de quiebre que nos trajo la pandemia y que está levantando interrogantes importantes a ese respecto. Por ejemplo, se habían logrado avances importantes en las brechas escolares en educación primaria y en educación terciaria. Se estaban, digamos, cerrando esas brechas entre las regiones, porque una cosa que es importante, digamos, en este análisis y que los objetivos resaltan es que como ya son universales, ya son para todos los países, ya no estamos hablando únicamente de los países en desarrollo, hay una identificación de unas brechas importantes, entonces está buscando que todas las regiones se acerquen de cierta forma a lo que sus capacidades les permitan, pero todos los temas que están asociados, por ejemplo, con escolaridad, se están viendo afectados por la situación actual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la seguridad alimentaria, con la pobreza extrema. Entonces, es difícil ver un frente en el que definitivamente haya un logro decidido. Si tuviéramos que elegir alguno, yo resaltaría como dos aspectos. Uno, definitivamente las alianzas, o sea, fue claro que los objetivos establecieron una hoja de ruta clara para permitir la participación de muchos actores en estos procesos. Y dos, como el desarrollo institucional, cómo se ha vuelto esto una estrategia y un factor dentro de los gobiernos específicamente para vincular y para dar respuesta a los retos del desarrollo sostenible. Y la pandemia mostró eso, la pandemia mostró que los gobiernos habían desarrollado mecanismos institucionales que eran sólidos y que les permitieron tomar las decisiones y los procesos que tuvimos, digamos, al principio para garantizar la seguridad y prevenir, digamos, el impacto del coronavirus. Entonces, en ese sentido, hay desarrollos institucionales, desarrollos importantes a nivel institucional que vale la pena resaltar. Una pregunta que me surge aquí que seguramente es muy difícil. Bueno, difícil es la respuesta, pero tengo que aprovechar que puedo abusar de ustedes aquí. Ese desarrollo de o la evolución de esos objetivos del compromiso, de pronto pensando en los objetivos anteriores. Cuando uno está estudiando en administración le dicen que los negocios tienen como una evolución como de forma de S, que al principio los negocios arrancan muy difícil, que la curva es como casi que negativa, después como que el negocio cuaja y la curva se vuelve como
como ascendente y después se estabiliza. ¿Eso tiene alguna correspondencia con lo que pasó? O sea, ¿es posible esperar que al principio las cosas sean difíciles de arrancar y después la evolución es mejor? ¿O esto tiene tantos actores y factores involucrados que no corresponde a ninguna como tendencia particular de cómo se desarrollan? Hay que esperar que las cosas pueden ser más rápido de aquí en adelante o eso es muy disparejo. Yo creo que hay como dos factores que son importantes de resaltar. Uno es que parte de los cambios que tuvieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio era que establecieron una línea de base clara. Y a pesar de que tenían una línea de base clara para comparar a todos los países, también se permitió que cada país, de cierta manera, adoptara los indicadores de la manera en que le correspondían más a sus capacidades y las metas y los tiempos de una forma que fuera conectada con sus procesos internos de desarrollo y con sus políticas internas. Ese proceso y esas estrategias nacionales son claves como parte de eso. Colombia es uno de los casos que se reconoce por esos procesos porque hay una metodología clara desde el principio para el desarrollo institucional alrededor de los objetivos y para las estrategias territoriales, tener datos a nivel departamental, todo eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso genera una diferencia que ayuda y permite de cierta forma contribuir a que los países avancen y todos estén marchando en la misma dirección. Porque finalmente, uno de los factores que impidió que los objetivos de desarrollo del milenio se cumplieran a nivel global era que tanto Colombia como los países, y sin que las comparaciones son odiosas, pero pues hay que hacerlas, tanto Colombia como países del África subsahariana se debían llegar al mismo nivel de reducción de la mortalidad infantil, cuando un problema que obviamente debería ser cero, ¿cierto? Pero Colombia estaba arrancando desde aquí frente al cero y los de África subsahariana estaban arrancando desde aquí para bajar a cero. Entonces es una metodología muy compleja porque finalmente lo que Colombia tenía que hacer en ese sentido era 2 veces menos que lo que tenían que hacer en países con muchas menos capacidades. Entonces, en ese sentido, esas curvas, digamos que, y esos procesos de la administración funcionan de manera distinta. En el lado positivo, y eso es parte de un debate, yo ayer cuando estaba revisando un poco los números decía, ya cuando uno lo mira y Cata sabe más de estadísticas y de economía que yo, pero cuando uno lo mira ya con ojos de gráficas y de recolección de datos, muchos de los datos que se están presentando hoy en día dicen el objetivo tal se ha logrado disminuir en tanto, pero resulta que no tenemos claridad de lo que ha pasado del 2015 hasta hoy, sino que estamos midiendo desde el 2000 con los objetivos primeros. Entonces, esas curvas tienen distintas tendencias, pero la idea es sí, digamos, capitalizar en el ímpetu que se generó por esta nueva agenda y por esta nueva difusión, porque pues antes los objetivos del desarrollo del milenio estaban, digamos, en Naciones Unidas y en los gobiernos que estaban comprometidos, pero ahora es claramente algo en la que están todos los niveles involucrados, desde Naciones Unidas y los gobiernos nacionales hasta los locales y las organizaciones y las universidades y los individuos. Bueno, en una batería tan grande de objetivos y tan ambiciosos, pues como usted ya ha mencionado, seguramente es difícil cumplirlos todos, pero como si eso no fuera suficientemente complejo, se nos aparece un evento inesperado o indeseado, como la crisis sanitaria pues, de la COVID-19, que obviamente tiene muchas implicaciones económicas, pero también en otros aspectos. Entonces, uno podría, sin saber del tema, como es mi papel aquí, suponer que la crisis económica que ha generado esta pandemia le vaya a dar muy duro a algunos de estos compromisos. Entonces,
pues quería que Catalina, sin que tuviera que hacer números del asunto, nos contara cómo es su visión general del impacto que pueda tener esta crisis y obviamente si se quiere enfocar en algunos como ejemplo, pues sería mucho más ilustrador para todos. Entonces, Catalina, contanos cómo la estás viendo. Bueno, yo también saludo y doy las gracias por invitarnos, pues usted sabe que los economistas de alguna manera tenemos que dar uno que otro numerito, porque si no perdemos el alma de economistas, entonces no me la ponga tan duro de hablar de esto sin meter algún número, pero definitivamente, como estaba diciendo Natalia, es increíble la manera como los objetivos de desarrollo del milenio, que se llamaron en su momento, puso como en línea a los gobiernos, a instituciones públicas, privadas, ONG, banca multilateral apoyando con recursos, etcétera. Y por ejemplo, en América Latina y el Caribe se llegó a reducir aproximadamente en algunos países en 20% la pobreza. O sea, la gran mayoría de países teníamos alrededor del 50%. Centroamérica sigue siendo pues como una región que preocupa mucho, pero que sin embargo pues tuvo su mejoría durante todo ese tiempo. Y lastimosamente, con lo que estás diciendo, con la pandemia, estamos diciendo y estamos sosteniendo que vamos a retroceder 10 años en todo lo que se logró. Entonces, como te decía, que nosotros tenemos que hablar pues con algún número. Esta semana salió un datico del Departamento Nacional de Planeación y decía, como porcentaje de población en pobreza actual, 35%, y con el COVID esperamos que se nos suba un 42% aproximadamente. Pues esto nos hace pensar cuántas personas, cuántas millones de personas se nos van a volver a bajar como ese poquito de movilidad social que habían logrado con este impulso que tuvimos. Entonces, en términos generales, lo que se plantea es que va a haber un retroceso de los logros de la pobreza de aproximadamente 10 años. ¿Eso qué trae? Eso trae unas presiones fiscales, o sea, el gobierno de alguna manera, y lo hemos visto, está dando subsidios a la nómina, están dando subsidios a personas vulnerables, etcétera. Y eso en el mediano plazo, eso los vamos a tener que pagar. Entonces ya tenemos que pensar después, digamos, en el caso de las economías es cómo se va a asumir todo ese costo fiscal de la crisis, porque la gran mayoría de países se están endeudando y de alguna manera entonces ya después vendrán temas de reforma tributaria, y reforma tributaria implica pensar en si se van a gravar a las personas naturales o a las empresas. Eso implica el relacionamiento con la inversión extranjera directa, si somos atractivos o no, etc. Pero algo que me impacta mucho y que yo quiero tocar es como el papel de género, que incluso es el objetivo número 5 de estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, es igualdad de género y empoderamiento de la mujer. O sea, es un objetivo decidido porque con datos, con cifras, con estadísticas, todavía la mujer representa como una posición muy vulnerable en el mundo. Y es una posición vulnerable desde diferentes perspectivas, desde temas de violencia, desde temas de no acceso a la educación, desde temas de no acceso a mercados de trabajo, desde temas de no acceso a poder participar en el mercado laboral formal por la inflexibilidad, y que definitivamente es algo de lo cual nos tenemos que preocupar. Entonces, cuando empezamos a hablar de todos estos temas de objetivo de desarrollo sostenible, empezamos a ver unos rangos culturales, en donde aquí en América Latina versus y en las economías desarrolladas versus las desarrolladas, es muy impactante cómo el hombre sigue siendo encargado como de ese papel de proveedor de la familia, ese papel productivo, y la mujer sigue siendo vista como su papel reproductivo. ¿Eso qué hace? Eso hace que salga como un concepto que se ha denominado economía del cuidado, con un desbalance impresionante. Entonces, si vamos a irnos a horas, mientras una mujer destina 32 horas semanales a trabajo no remunerado, para el hombre esas horas de trabajo no remunerado son 11 horas. Y ahí hay un costo de oportunidad enorme. Y aquí menciono
acá pues sigo hablando como en términos de género, en premios Nobel de Economía, mujeres solamente han habido 2, la última fue Esther Duflo, y Esther Duflo dice, vea, hay como una doble vía. El desarrollo de las economías debe traer el empoderamiento femenino y la cierra como de esta brecha. Pero también el empoderamiento femenino debe traer desarrollo económico. O sea, es como las dos cosas. Entonces es como una doble causalidad, como nosotros lo decimos. Y yo les comentaba ahora este papel tan importante de la banca multilateral. El Banco Mundial tiene una cantidad de trabajos, uno que me gusta mucho, se llama Trabajo y Familia, como encontrando ese balance. Es uno de los informes insignias que se presentaron aproximadamente hace 5 años. Y el Banco Mundial decía, ¿por qué es tan importante empoderar a las mujeres y animarlas a que participen en el mercado laboral? Y pensamos, y nosotros aquí pensamos, no es lo mismo un hogar con un solo salario mínimo que un hogar con 2 salarios mínimos. O sea, ¿qué pasa si logramos que las mujeres participen cada vez más en el mercado laboral? Es algo muy poderoso para romper el círculo vicioso de pobreza y poder llegar a tener desarrollo. Incluso yo creería que en términos textuales el Banco Mundial cita que las mujeres son la esperanza del desarrollo para América Latina. Entonces, pero tenemos, como se dice, un talón de Aquiles, y es que cuando se les preguntan a las mujeres en encuestas de la Organización Internacional de Trabajo, de Gallup, a nivel internacional, ¿cuál es el motivo por el cual usted no participa activamente en el mercado laboral? La principal respuesta de las mujeres es porque tengo que hacer todo el cuidado del hogar. Y el cuidado del hogar va desde los alimentos, proveer alimentos, cuidar a los niños de 0 a 5 años, cuidar a las personas adultas y todo lo que tiene que ver como con el cuidado del hogar. Cuando esa misma pregunta se la hace a un hombre que está en edad de trabajar, etcétera, ¿usted por qué no está trabajando? La respuesta del hombre va enmarcada a que está estudiando, se está formando y obviamente va a tener un retorno a esa inversión en su educación, o está enfermo o está discapacitado. Y seguimos analizando cifras y vemos, como yo por acá tengo una listica. Entonces las mujeres dicen, vea, ¿qué me preocupa? El balance, lo que les estaba diciendo ahorita, entre trabajo y familia, un 22%. O sea, ¿yo cómo hago para que este hogar funcione y yo poder participar activamente? Entonces ahí se nos viene un tema cultural muy arraigado, y es por qué sigue estando recargado sobre la mujer todo ese tema de los cuidados, y como les digo, muy marcadas en las economías en desarrollo. O sea, sigue siendo la mujer la encargada de todas las tareas de cuidado del hogar. Y lo segundo, ¿qué tan costoso es yo poder pagar para temas de cuidado, ya sea de adultos mayores o de mis hijos o de las personas que yo tenga que cuidar? Entonces ahí viene una política pública que debe de ser muy enmarcada hacia cómo vamos a hacer para que las mujeres puedan participar activamente en este mercado laboral, y que los niños, que sabemos que todas las inversiones en primera infancia de 0 a 7 años son fundamentales para la formación del capital humano, estén bien cuidados, que es el principal temor, y como les digo, sea esta uno de los caminos para cerrar, pues, o para poder llegar a un mejor nivel en términos de desarrollo económico, que eso se traduce en mejores opciones de calidad de vida. Entonces, es un tema que ahorita con la pandemia vamos a retroceder, y vamos a retroceder mucho, 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 porque ¿cuántas mujeres en este momento están pudiendo trabajar sabiendo que los niños están desescolarizados? O sea, nosotros seguimos con colegios cerrados. Entonces, muchas veces no entendemos cuál es esa presión de que abran colegios con todos los protocolos de bioseguridad, y es porque si antes de la pandemia, de 100 mujeres que estaban en edad de trabajar y podían trabajar, alrededor de 48 mujeres trabajaban,
Y al resto se les preguntaba por qué no trabaja, dicen es que tengo que cuidar mi casa. Y en términos de los hombres de 100 son 80, y lo que les digo cuando se les pregunta por qué no estás trabajando, porque estoy estudiando. Ahorita es muy impresionante la cantidad de horas que las mujeres están dedicando, adicionales a las que ya les estaba diciendo y a las que nos dicen estas estadísticas de la Organización Internacional de Trabajo, y que aquí incluso en Colombia hay una encuesta de uso del tiempo que tiene el DANE, que también resalta y tiene todos estos datos. Se nos aumentaron las horas. Y decir, y si nosotros nos ponemos a abrir un poquito las estadísticas y miramos cuáles de las mujeres tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, pues son muy poquitas, porque también muy poquitas están en el sector formal, o sea, que uno diría, están en una empresa en donde pueden tener pues como la flexibilidad o algo, porque el 60% de las mujeres, precisamente por la falta de flexibilidad muchas veces en el mercado laboral, son informales. Entonces, ya concluyendo, va a haber o hay un riesgo muy grande en que la vulnerabilidad de la pobreza de las mujeres, o sea, ya la vulnerabilidad aumentó, sino que sí hay un aumento muy marcado en los niveles de pobreza y en la dificultad de participar en el mercado laboral con todo ese impacto que se tiene tanto en el corto plazo, porque el hambre es ya, como en el mediano y en el largo plazo. Entonces es una reflexión que nos lleva a pensar que las políticas públicas de COVID y de muchas otras pues, retos que se nos vienen, va a tener que estar una muy encaminada a esa vulnerabilidad de las mujeres. También en términos de violencia, ha aumentado de manera vertiginosa la violencia intrafamiliar por estar pues confinadas como con sus propios abusadores. Esos porcentajes son pues completamente alarmantes. Y por otra parte, no solamente llaman, pues o hay un llamado a que haya una política pública muy enmarcada en género, sino que las mujeres estén dentro de esos grupos tomadores de decisiones. Porque desde la perspectiva de género, uno es el que sabe cómo está haciendo para trabajar y ser profesor de matemáticas, de ciencia, de educación física, de música y esto, y eso que se están haciendo. Si logran pues hacerlo, si definitivamente renunciaron y no están yendo a trabajar. Entonces, esa es como mi reflexión sobre estos objetivos, este retroceso que vamos a tener en pobreza y este retroceso que vamos a tener en formación de capital humano con los niños estando desescolarizados. Veo un retroceso muy grande en inequidad, todo lo que se ha logrado. Ahora la mujer es muy vulnerable y sobre todo un retroceso grande en términos de no solamente inequidad de género, sino inequidad de ingresos, porque en realidad el comportamiento de los poquitos niños que van a colegios privados en el país versus la dificultad que están teniendo estos niños y jóvenes para tener acceso a educación de calidad. Y como yo decía, eso va a tener unas consecuencias en el mediano y en el largo plazo en la formación de capital humano del país. Va a ser una cuestión que nos va a tener que poner a pensar a todos, como les digo, desde los diferentes ámbitos, públicos, privados, banca multilateral, etc. Entonces esa es como mi reflexión en este tema, Juan David. No, muchas gracias porque es muy ilustrador de la dimensión como de los efectos. Incluso me corriges, yo no sé si estoy yo confundido, pero entiendo que los datos que empezamos a tener han indicado, por lo menos en el caso de Colombia, que el efecto en el empleo ha sido particularmente más severo para mujeres que para hombres, o sea que ha sido más grave los factores negativos y como tú dices, lo que va a hacer es aumentar muchísimo más el problema. Sí, efectivamente, si ya antes sabía que el desempleo de las mujeres era mucho mayor respecto a los hombres, ahorita con la pandemia, también por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares 2019-2020 tiene la cifra de la pérdida de empleo por sexo y presencia de menores en el hogar, lo que yo hablo de una vulnerabilidad muy grande del segundo trimestre del 2020. Y por ejemplo, del total de esa pérdida de empleo
que les digo pues por género, con menores, el 30% fueron, o sea, el 30% de la pérdida de empleo a nivel del país, el 30% fue de mujeres con menores. Entonces visualicemos esto, o sea, el 30% de los empleos que se perdieron en el país durante ese segundo trimestre del año 2020, datos del Departamento Nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas del DANE fueron mujeres. Entonces es una cuestión supremamente dolorosa, o sea, es un retroceso que, como decía Natalia, en términos tanto económicos como sociales y como de sostenibilidad, nos traen unos retos como sociedad, porque es un reto como sociedad y que implica cambios culturales abismales de cómo nos vamos a repartir las tareas del hogar, cómo vamos a nosotros, por ejemplo, desde las organizaciones privadas, a tener horarios laborales flexibles, por ejemplo, que no hayan empezado muchos jardines de en buen comienzo, o qué está pasando con los hogares de madres comunitarias, quién va a estar encargado de los cuidados de los niños para que estas mamás que antes trabajaban pudieran trabajar y proveer, y sin hablar pues como de todas las implicaciones de lo que es el empoderamiento femenino, que es esa capacidad de negociación en el hogar, el yo ser independiente, y como le digo, todas estas vulnerabilidades han crecido y han crecido muy rápido con esta crisis actual. Entonces sí vamos a tener que tener, como digo, políticas públicas muy enfocadas, pero también mucha participación. Y vamos a tener que estar muy pendientes de que las mujeres participen activamente como en la toma de decisión de cómo vamos a hacer para mitigar esto como sociedad. Aunque yo también creo que el problema no es solamente la falta de empoderamiento femenino, yo creo que el problema también parte porque hay un déficit de empoderamiento masculino en que no han querido empoderarse de sus otras funciones que le han relegado a las mujeres. O sea, que lo que hay que empoderar a los hombres para decirle comprométase con las actividades que nadie dijo que eran exclusivas de su señora. Pero bueno, entendiendo, repito, lo difícil que es cumplir estos objetivos y encima se nos aparece un evento tan poderoso en términos de los efectos que hacía mucho no veíamos. Pues yo creo que, y esta es mi opinión personal, que no es de un experto en nada, porque finalmente no soy experto en nada. Lo que creo es que este compromiso que está como firmado por estados y que pareciera como que son los estados los responsables, finalmente tenemos que entender que es un compromiso societal, o sea, realmente es un compromiso de todos en esa, y Laura que sí sabe de ciencias políticas, yo no. A veces tenemos una mala formación en que pensamos que el Estado no soy yo, que el Estado es una cosa por allá lejana y nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero finalmente si esto tiene posibilidades de que avance y ojalá así sea, si todos los actores involucrados o grupos de interés, como mencionaba Natalia, se comprometen y asumen esto como que no es una cosa del gobierno nacional que tiene que reportar algo y él verá cómo lo cumple, sino que todos tenemos parte en eso. Y por eso me gustaría que Laura, que está trabajando ahora en ProAntioquia, y no sé si simultáneamente NEAFIT sigue siendo algo que bueno, nos puede contar cómo desde una organización que representa un sector empresarial importante de Antioquia, si nos puedes indicar si eso solamente se quedó en un discurso o ustedes ya lo están viendo como parte de las decisiones y de las prioridades de las organizaciones. Claro, Juan David, pues obviamente agradecerte por la invitación en particular y pues a mis compañeras de panel que han planteado puntos muy interesantes que voy a retomar. Lo primero es, como decía Natalia, la novedad de esta agenda de desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo sostenible que involucra al sector empresarial, a la empresa privada como un agente que construye desarrollo, que contribuye al desarrollo. Y creo que eso es muy importante porque es alinear justamente las capacidades y los recursos del sector privado en función de lograr o por lo menos trabajar en esa agenda.
yo estoy de acuerdo y totalmente, digamos, alineada con lo que planteaba Natalia al principio. Lo interesante de esta agenda es que al mismo tiempo constituye una línea base, al mismo tiempo constituye una agenda global común, una agenda compartida, que está pensada en el mediano y largo plazo y que busca alinear el trabajo de las entidades territoriales, de los gobiernos, de los países en función de un propósito común. Obviamente todos los países en momentos y en circunstancias y con capacidades muy diferentes, pero pensando en que hay unos ejes temáticos que tienen que convocar la acción y que tienen que convocar las capacidades, insisto, y por tanto tienen que materializarse en arreglos entre gobierno, empresa, sociedad civil y obviamente academia. Entonces, pues creo que eso es justamente parte de lo valioso de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la posibilidad de tener una agenda compartida global de mediano y largo plazo que permita establecer prioridades y que, digamos, cada actor logre aterrizarlo a unas metas muy concretas. Particularmente el sector empresarial, pues, y si vamos a hablar de ProAntioquia y si vamos a hablar de Antioquia particularmente, digamos, viene trabajando hace más de 40 años en su contribución al desarrollo de, por ejemplo, de los territorios, en este caso Antioquia, y crea, por así decirlo, ProAntioquia como una plataforma justamente para contribuir desde las empresas y el capital empresarial al desarrollo del departamento con equidad y al desarrollo del departamento en diferentes proyectos, pero digamos que esa agenda estaba muy enfocada al principio pues en una contribución particular de un sector empresarial que se considera agente del desarrollo, pero si vamos en términos generales, las empresas habían dejado buena parte de estas conversaciones sobre el cambio climático, sobre los temas de medio ambiente, sobre equidad de género, sobre educación para el desarrollo, sobre sostenibilidad o más que sostenibilidad, ciudades sostenibles y inclusión, nutrición infantil, lo habían dejado mucho como desde la lógica de la responsabilidad social y desde la lógica de las fundaciones. Con la agenda y con la, digamos, como con el énfasis que se le ha dado la importancia de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y obviamente con la aparición de índices que buscan medir la contribución de las empresas y la manera en la que las empresas integran los objetivos en términos de comprometerse con lo social, lo ambiental, lo económico y con el fortalecimiento institucional dentro de su hacer empresarial, pues esto se ha convertido en una agenda que ya es absolutamente estratégica en las organizaciones, que pasa, digamos, por la manera en la que se entiende la empresa y se relaciona ya no solo con sus clientes, sus accionistas y sus proveedores, sino con el entorno que impacta positivo o negativamente. Y en esa medida, pues hoy buena parte de las empresas trabajan por la sostenibilidad, introducen indicadores de seguimiento en torno a cómo están contribuyendo y ayudando a construir una agenda por la sostenibilidad alineada con esos objetivos de desarrollo sostenible, se comparan y yo creo que por eso los objetivos de desarrollo sostenible son una herramienta, un instrumento interesante porque al mismo tiempo se convierten en un mecanismo de coordinación para impulsar a las empresas a comprometerse con ciertos ejes temáticos que a lo mejor no lo harían si no tuviéramos, digamos, la claridad y obviamente la presión política y económica en torno a esa agenda. Y, por ejemplo, buena parte de las empresas en Antioquia, les voy a poner el caso, por ejemplo, el Grupo Argos, Grupo Nutresa, ISA, Bancolombia, bueno, varias, se miden hoy en el índice de sostenibilidad de Dow Jones y tienen, digamos, llevan varios años, que es un índice que mide el desempeño de las empresas en lo económico, lo ambiental y lo social, y básicamente es la manera en la que también reconocen y se miden en términos de su contribución a la agenda de ODS. Entonces, pues para responder a tu pregunta, los ODS hoy hacen parte de la agenda estratégica de las empresas. Hoy hay áreas o cada día más, digamos, hay más conciencia sobre la importancia de que los esfuerzos que hacen las empresas y que el éxito, por así decirlo, económico de las empresas no es posible sin la construcción de valor social y que esa construcción de valor social y económico está necesariamente o tiene que ser necesariamente coordinado o alineado a los objetivos y obviamente pues hay unos retos particulares que ha dejado, como lo decía Catalina, el COVID-19 que también involucran a las empresas. Entonces les voy a poner el ejemplo concreto.
Como lo decía ahorita Catalina, la COVID-19 dejó enormes consecuencias para la participación de las mujeres en el mercado laboral. Ella lo mencionaba ahorita, pues a septiembre del 2020, la diferencia, la tasa de desempleo entre hombres y mujeres tenía una brecha de 10 puntos porcentuales. El desempleo en Colombia estaba en el 26%. Y cuando uno iba a revisar con precisión, pues se daba cuenta que es que las mujeres, la mayor representatividad de las mujeres está en los sectores más afectados por la pandemia: comercio, turismo, servicios domésticos, áreas que son, pues, donde son más informales, donde hay mayor precarización laboral, ¿cierto? Otra cosa, las áreas de la economía más importantes para la recuperación económica son las de menor representación de las mujeres: la agroindustria, la infraestructura, la vivienda, las tecnologías. Entonces, hay un montón de barreras estructurales que han de alguna manera impedido que las mujeres en Colombia y las mujeres en América Latina participen en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Y eso tiene enormes repercusiones en la pobreza, enormes repercusiones en el crecimiento económico, el desarrollo económico de los países, más en esta pandemia. Entonces, las empresas también tienen que jugar ahí un rol muy importante de cómo se comprometen con cerrar las brechas de género, y cómo se comprometen a mejorar las condiciones de participación de las mujeres en la economía. Entonces, hoy particularmente desde ProAntioquia lideramos una alianza empresarial por la equidad de género, que básicamente es ponerle metas, objetivos y planes a las empresas para que más mujeres participen en los sectores que van a ser definitivos en la recuperación económica, como la infraestructura y la agroindustria, o plantear metas concretas para tener más mujeres en los cargos de toma de decisiones, o crear estrategias como fondos de empleo con enfoque de género, es decir, acciones afirmativas o acciones específicas para impulsar o tener incentivos especiales para que más mujeres entren en la economía. Y al mismo tiempo crear entornos propicios para liberar el tiempo de las mujeres, es decir, liberar el tiempo que dedica de doble jornada de casi 7.14 horas a diarias que dedican las mujeres al trabajo no remunerado, y que se genere un mayor equilibrio entre vida laboral, vida personal, y obviamente esto convoque a los hombres también para, digamos, entender que el cuidado no es una responsabilidad de las mujeres en el hogar, sino del hogar en sí. Entonces, todos estos elementos son nuevos, digamos, nuevos entre comillas, pero aparecen de manera novedosa en la agenda de las empresas, porque si bien puede que no tenga directa relación con el core del negocio, voy a decir cualquier cosa, yo vendo galletas, pero finalmente los empleados de esa empresa, sus equipos, sus proveedores, sus accionistas, pues finalmente son personas que se ven afectadas por estas coyunturas, y digamos son mujeres que tienen justamente este reto o esta presión, o son proveedores que si no tienen, por ejemplo, políticas de protección del medio ambiente, o están alineados con las mismas, por ejemplo, con los mismos manuales de ética y de gobierno corporativo de las empresas, pues eso va generando unas disyuntivas, pues que las empresas tienen que empezar a cerrar. Entonces, es un ejemplo de cómo finalmente los objetivos de desarrollo sostenible se convierten en una carta también de navegación para las empresas, y que, digamos, lo que quiero señalar es que hoy son parte, o deben ser parte fundamental de la estrategia, y parte fundamental, por así decirlo, como de la manera en la que se entiende la empresa en su contribución y en su rol por el desarrollo de los territorios. Entonces, pues desde ProAntioquia incluso tenemos un proyecto que se llama Antioquia Sostenible, que busca precisamente tratar de bajar el discurso de los ODS como intenciones a planes, metas y objetivos de grandes empresas afiliadas a ProAntioquia, por supuesto, pues que tienen además capacidad para impulsar una agenda de manera intencional, pero también de cómo llevar esta conversación a otro tipo de empresas, a MIPYMES, donde el reto también sigue siendo importante, y cómo las grandes empresas ancla, por así decirlo, tractoras o líderes acompañan a otras empresas para comprometerse en temas de ética y buen gobierno, gobierno corporativo, en temas de uso de energías eficientes y renovables, en temas de equidad de género, inclusión y diversidad, en temas de empleo decente, por ejemplo, de condiciones decentes para el trabajo, en temas, por ejemplo, de fortalecimiento institucional, bueno, entre otros. Gracias, Laura. Bueno, como ven, hay como luces y sombras en el proceso.
que yo creo que lo peor que sería era concluir que como no se van a cumplir, entonces es un tiempo perdido. Y esta última parte, porque se nos ha ido el tiempo volando, y como digo, eso enseña que la cosa estuvo interesante. eh, Me gustaría un poco especular con ustedes lo que sigue, sin yo ser, digamos que nube negra o gris, pues como para que no vayan a culparme de nada. Uno podría decir, hombre, esto al paso que va, eso no se va a cumplir, entonces, ¿qué sigue después? Porque algunos dirán, si ya esta era la segunda intentona y eso no se cumple, entonces no votemos corriente. O sea, ¿para qué nos vamos a inventar unos objetivos 3.0 si ya sabemos que no se cumple? ¿O qué opciones hay? ¿Nos inventamos los objetivos 3.0 o aspiramos, como de a veces lo que yo quisiera que sucediera, y es que fuesen los ciudadanos los que se comprometan con el cumplimiento y que demanden que se cumple y no aspirar a que eso es un asunto institucional? ¿O cómo ve Natalia las posibilidades de en el 2030 qué vamos a hacer? ¿Qué se podría pensar hacer? Pues a ver, yo creo que definitivamente es un poco temprano para decir y tener una claridad meridiana sobre qué se va a cumplir y qué no. Es definitivamente un reto. Como decía Catalina y Laura, la crisis de la pandemia nos devolvió de manera importante. Yo leía algo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que decía que los golpes fueron tres: educación, salud e ingreso. Todos los análisis que hemos visto a veces esta semana en las noticias sobre esperanza de vida, sobre efectos, digamos, en la salud como tal, y definitivamente muestran cómo es ese impacto y cómo nos va a cambiar esa realidad. Cata hablaba de, por ejemplo, recuperar los gastos y el impacto fiscal que esto tiene, el impacto en el presupuesto de salud de las familias y de toda la gente que está por fuera de los sistemas de protección social y de todos los gastos que implica, por ejemplo, la recuperación de las personas que han logrado sobrevivir. Entonces, todo esto todavía son muchos los efectos que están por verse, además de que la pandemia nos mostró cómo todos estos factores están interrelacionados. La desescolarización aumentó la desnutrición infantil porque los niños comían en los colegios. Entonces hay, digamos, como una serie de factores que todavía están por determinarse respecto a ese proceso. Decir si se necesita un nuevo grupo de objetivos o no es una pregunta difícil de hacer y difícil de contestar. Yo creo que como instrumento el beneficio está ahí. O sea, es claro con lo que decía Laura, con el argumento que presentaba Cata sobre las priorizaciones en las políticas públicas, en cómo se viene trabajando esto en el desarrollo de capacidades institucionales, no solamente en los gobiernos, sino en los entes territoriales. Nosotros entendemos y el ciudadano entiende hoy por hoy con muchísima más claridad cuál es el tema del desarrollo sostenible de lo que pasaba con los objetivos de desarrollo del milenio. Y ese es, digamos, como un logro que no se puede dejar de lado y que donde definitivamente los ODS nos dan lecciones importantes y se está tratando de presentar en ese sentido para la reconstrucción, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esta nueva etapa de reconstrucción de la economía, de reconstrucción del tejido social, de cuál es el impacto, inclusive en el tema ambiental, que mucha gente diría, no, pero se están teniendo logros importantes porque hemos disminuido el uso de los vehículos de manera importante, se han disminuido el transporte aéreo, digamos, como todos esos beneficios ambientales, y todos al principio de la pandemia vimos las fotos bonitas de los animalitos regresando a las ciudades, el zorro en Bogotá, las medusas en Venecia, todas esas fotos hermosas que nos mostraron, digamos, como esa baja, digamos, en la presión sobre el medio ambiente. Pues sí, eso es muy positivo, pero también es claro que eso nos va a mostrar que la reconstrucción y la priorización de
de objetivos que trajo la pandemia vuelve a poner al medio ambiente, digamos, otra vez más abajo de la lista. Entonces ahí es un balance importante. Objetivos 3.0 no, igual, depende, esa es una pregunta para contestar en 5 años y decir, vamos así, este fue realmente el impacto de la pandemia y esto es lo que vamos a poder lograr de aquí al 2030. El tiempo pasa más rápido, yo creo que de lo que quisiera y este golpe nos devuelve de cierta forma al 2015, si no antes en muchos frentes. Pero sí, lo ideal sería mantenerlo como instrumento, o sea, que se siga teniendo claro que es un compromiso social, que es un compromiso de sociedad, que tenemos que apostarle todos, que las metas tienen que ser ambiciosas, universales, claras, que los actores necesitan las capacidades, que no simplemente hay que decirle a los gobiernos tiene que reducir la mortalidad neonatal en tanto por ciento, sino, bueno, entonces eso cómo se mide y qué tecnología se necesita y usted qué, porque la verdad es que inclusive en el 2015, cuando se le dijo a muchos gobiernos tienen que medir, muchos alzaron la mano y dijeron, pues que yo no tengo datos, pues no sé cómo medir eso, no tengo las capacidades para medirlo, no tengo cómo recolectar la información y eso hay que bajarlo, como decía Laura, también a las entidades territoriales y a una estrategia. Entonces, lo ideal es que se maneja que se mantenga, digamos, el esquema de esa hoja de ruta a la que le apuestan todas las organizaciones, a la que le apostamos los individuos y donde se tiene claro cuál es ese propósito común para que independientemente de si en el 2030 vamos a poder chulear todo o no, por lo menos es claro hacia dónde se le está apuntando y qué es lo que se necesita para lograr esas metas, más aún cuando esas necesidades hoy son mucho más apremiantes por los retos que nos trajo la pandemia. Bueno, Catalina y Laura quisieran agregar algo porque ya me están haciendo señas. Yo digo una cosita y ya Laura concluye. Yo digo que en este momento, desde el año pasado, desde marzo del año pasado que entramos en este confinamiento y en esta crisis que para acabar de ajustar a nosotros se nos bajó este precio de petróleo por cuestiones que usted sí sabe, Juan David, geopolíticas entre Rusia y los países pues de la OPEP, los petroleros. En este momento o desde el año pasado estamos apagando un incendio de corto plazo, de cómo hacer para mitigar el hambre, para mitigar la vulnerabilidad, para mitigar las muertes, para salvar un sistema de salud que ya estaba en cuidados intensivos y para tratar en este corto plazo de que pues este desastre, porque eso fue un desastre, fuera lo menos impactante posible. Pero ya se llegará a su momento, ya empezamos con vacunación, ya empezamos a tener como este otro panorama, a empezar a aprender a convivir con este virus que no nos va a abandonar, a volver a tener muchas empresas, organizaciones a tener sus oportunidades de crecimiento, etcétera. Y ya se llegará el momento en empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo, que son principalmente estos retos de objetivo de desarrollo sostenible. Esto es como uno plantearse esta hoja de ruta como algo que no podemos abandonar y que si uno retrocedió, bueno, entonces ¿cuál va a ser como estas iniciativas como sociedad, como estamos diciendo, y con los apoyos requeridos para volver a encaminarnos y volver a coger como ese vuelo que tuvimos en su momento? Entonces esa es como la reflexión. Estábamos en un corto plazo apagando un incendio y tratando pues como en medio de un desastre de hacer lo mejor posible y ya se llegará el momento de pensar en este mediano y en ese largo plazo, pero yo creo, como dice Natalia, esto es un instrumento y como instrumento es válido y es un instrumento de mediano y largo plazo y seguirá siendo, de pronto en términos de números cambiarán las presiones para los países, pero si uno se pone a ver la naturaleza y lo estructural que hay detrás de cada uno, pues siguen siendo más que válidos y cada vez tomarán más relevancia. Entonces, dale. Sí, yo simplemente para agregar, independiente si se cumple al 100% o no, yo como dice Nati, estoy de acuerdo en que esto es una agenda de acción colectiva, o sea, el hecho de que podamos medirnos, podamos vernos ahí, que esa sea como la hoja de ruta que oriente la acción de los países y sus entidades, tanto pues de gobierno nacional como territoriales, las empresas, etcétera, ya es una ganancia muy importante. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer un balance de cómo vamos, del impacto que tuvo la pandemia, digamos, de cómo
cómo esto va a repercutir en el cumplimiento de esas metas, pero en sí los objetivos de desarrollo sostenible son macro temas, digamos, son ejes de trabajo que yo siento que como problemas públicos, por así decirlo, retos públicos, no es que se solucionen a cabalidad, o sea, los problemas públicos cuando se resuelven, se actualizan, los problemas no son, están siendo, ¿cierto? Y yo creo que como agenda resulta muy interesante porque nos pone a todos a trabajar en un objetivo común, en un lenguaje común, y yo creo que esa es la gran ganancia. Hay que hacer un balance y replantear entonces como una ruta a seguir posterior a lo que supuso pues la pandemia y a lo que va a ser al 2030, lo que vamos a alcanzar al 2030 y dónde vamos a trabajar y qué énfasis también vamos a hacer. Pero en definitiva, como marco de actuación común, es además una declaratoria muy importante y es que los esfuerzos tienen que ser coordinados entre actores públicos, privados, actores sociales, actores multilaterales, por supuesto, y academia, con un solo discurso, por así decirlo, como tocando una misma sinfonía, una misma orquesta en función de. Entonces creo que, por así decirlo, es ya una ganancia muy importante lo que se ha logrado hasta el momento y haremos el balance después de la pandemia a ver cuáles son los retos que todavía siguen siendo estructurales en el desarrollo de los países. La pandemia, qué pena, la última intervención, la pandemia nos mostró que todos estos retos necesitaban que todo el mundo trabajara en la misma dirección. Y ya, entonces, ya, qué bueno que ya sí estamos convencidos que los ODS necesitan eso también. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la claridad, que es como la cortesía de la gente inteligente. También fue muy grato hoy representar o sentirse representado en la inequidad de género hoy. El primer programa donde había mayoría femenina y fue interesantísimo y muy satisfactorio. Pues de nuevo, muchas gracias a ustedes. Creo que en la intención de mostrar qué eran los objetivos, cómo vamos y sobre todo, yo creo que no tienen reversa y que tenemos que seguir empujando en esto es lo más importante y que es un esfuerzo colectivo y tal vez educativo y cultural. Entonces, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en el próximo Campus Global.